Ricardo, una duda primero, la duda puntual. Las cooperativas de producción, en las cooperativas de producción se tributa también un 10% sobre el acto cooperativo. No, aquí se tributa el 5% sobre el IVA agropecuario. Exacto. Por las actividades que ellas realizan en términos de cosecha de productos agropecuarios en estado natural y procesamiento agroindustrial de esos productos. Bueno, ahora el tema de fondo. Acá voy a ser un poco abogado del diablo, porque inclusive coincidimos en los puntos de vista, entonces simplemente para escuchar también los argumentos que exponías. Dice el gobierno que es necesario el impuesto al acto cooperativo porque así se va a formalizar aún más la operatividad o la mecánica de las cooperativas. Y decía que es injusto que todo el mundo tribute y que no se esté tributando sobre estas actividades que generan una renta, como son los préstamos, por más de que las cooperativas son entidades sin fines de lucro, generan en ese momento del préstamo sí un interés y una utilidad. Y vos citabas el ejemplo de dos actividades de la economía, el caso de los futbolistas, que ves que hay muy poco control, si no nulo control, y también decías lo de las industrias ensambladoras, Ricardo. ¿Te parece que hay unas vías a las que se puede apelar para recaudar, como es la finalidad del gobierno con este impuesto al acto cooperativo? Guillermo, el audio no funciona bien, hay ruido, no sé si vos me estás escuchando bien. Perfectamente, nosotros perfectamente, ¿eh? Bueno, te comento que sale algo así como entrecortada, la catacumba, más o menos. Ah, bueno, sí. estamos bueno, fritos. si vos me escuchas bien, empiezo diciéndote lo siguiente. Hay muy poca precisión técnica en la utilización del lenguaje tributario cuando se trata del IVA. Eso pasa con todos nosotros los comunicadores sociales, como también de parte de algunos legisladores. Y se trata de lo siguiente, Guillermo, es importante que me escuches bien. Sí, claro. Sí. Las cooperativas de ahorro y crédito, de ellas hay que hablar, porque las cooperativas de producción son naipes de otro mazo. No se las puede comparar, ¿verdad? Las cooperativas de producción tienen activos fijos impresionantes, son muy pocos los socios, están dedicándose a actividades multimillonarias en dólares, se dedican también a la exportación más que nada. Por eso digo, son naipes de otro mazo. Las cooperativas de ahorro y crédito son cooperativas de gente menuda, de escasos recursos. A lo sumo son microempresarios o empresarios familiares o empresas unipersonales. Ellos realizan aportes propios en esas cooperativas, no solamente un aporte financiero, que también hacen, sino también hacen un aporte para la salud, un aporte para la educación, hacen también aportes para casos de emergencia, cuando Dios no quiera muere un familiar o algún accidente de trabajo. Es decir, los socios se ponen en las cooperativas de ahorro y crédito. Y lo que hay que hablar con precisión técnica es lo siguiente. Las cooperativas de ahorro y crédito están pagando el IVA cuando hacen sus compras. Por ejemplo, cuando compran inmuebles, instalaciones, aire acondicionados, todas las compras que hacen las cooperativas están grabadas con el IVA. Cuando las cooperativas hacen contratación de servicios profesionales, por ejemplo, para auditoría o para contabilidad o para cualquier otro servicio, pueden ser servicios simplemente educativos, también están pagando el IVA. Y cuando realizan sus inversiones, que son multitudinarias y millonarias en dólares también, también están pagando el IVA. Sobre todo cuando realizan construcciones, que eso tiene un presupuesto impresionante. En otras palabras, es volaterapia eso de que las cooperativas de ahorro y crédito no están pagando el IVA. A lo mejor lo que se quiere decir es otra cosa, pero ese IVA de compras, de contrataciones de servicios y de inversiones, están grabadas esas actividades por el IVA del 10%. A eso se llama IVA crédito. Y a mí me consta que las cooperativas están pagando ese IVA. Pero aparte de eso, hay un IVA débito también que pagan las cooperativas de ahorro y crédito, y es cuando se dedican a actividades expresamente establecidas en sus estatutos sociales, aparte de la actividad meramente de intermediación entre socios y cooperativas, cuando se trata de
ahorros y créditos, ¿verdad? En otras palabras, hay muy poca precisión en el lenguaje. Lo que se quiere decir seguramente es que las cooperativas de ahorro y crédito no estaban pagando el IVA débito sobre el acto cooperativo. Pero bueno, eso hay que saber decir con todas las letras, porque el acto cooperativo es el que se da cuando los socios entran en relación con su cooperativa que fundaron ellos mismos, ¿verdad? Y cuando las cooperativas realizan intercambios entre sí. Nada más que eso es acto cooperativo, y eso es lo que se ha liberado hasta ahora. Hasta el año pasado estaba liberado de impuestos. Esa parte del acto cooperativo, que es una parte pequeña, es algo así como un altar en esas organizaciones sociales. Cuando los socios, pensemos en un ambiente rural, por ejemplo, se juntan todos para crear una cooperativa, están realizando ellos los aportes. Es como si fuese una empresa familiar, ¿verdad? Ellos ponen el dinero, ellos ponen ahí los ahorros y por supuesto recurren a esa cooperativa para tomar créditos también. Mi planteamiento es fundamental, Guillermo Domanisky. No hay justicia tributaria en la administración del IVA. Hay actividades muy multitudinarias en número, pero también multimillonarias en dólares, que se realizan diariamente y semanalmente, y me refiero a los clubes de fútbol, a los jugadores de fútbol y a los pases locales internacionales, actividades grabadas con el IVA del 10%. ¿Cómo es que los clubes de fútbol y los jugadores de fútbol y los que realizan los pases internacionales todavía no están pagando ese IVA del 10%? Cuando ahí la recaudación sería realmente muy frondosa, digamos, digna de mención. ¿Y cómo es que la Subsecretaría de Tributación no está ejerciendo sus controles informáticos y electrónicos que son tan buenos para verificar que los clubes no están pagando el IVA del 10%, los jugadores tampoco, y cuando se realizan pases tampoco? Es decir, no hay justicia tributaria. Si se permite a unos, los más adinerados y con más alto poder adquisitivo, no pagar tranquilamente el IVA del 10%. Pero por otro lado, hay una actitud deliberada de fomento industrial cuando la industria es joven. Ese es el caso de las ensambladoras de motos, que hace un cuarto de siglo recibió una subvención tributaria bastante considerable porque tienen un IVA solamente del 4%. Es hora ya que se le saque ese privilegio a esa industria, porque ya no es una industria joven, es una industria madura, tiene utilidades y además está en ritmo de expansión. Esa empresa debería pagar el IVA del 10%. Pero aparte de eso está el IVA agropecuario, que es el 5%, con el argumento de que allí están los productores que son pequeños, están también los productores medianos, están también los productores grandes, y están las empresas transnacionales también, de cereales y de carne vacuna, por ejemplo. Se utiliza el argumento de poner el IVA del 10% porque hay pequeños productores. O sea, se piensan los pequeños, y eso está bien. Ese IVA del 5% también vale para productos agropecuarios en estado natural y también para productos que forman parte de la canasta familiar, porque se sabe que esos productos son muy caros a las necesidades de la gente de pocos recursos. Entonces procuran mantener la presión impositiva baja con el 5%, porque son gente de escasos recursos. Me parece muy bien. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, que son fundadas por gente de escasos recursos para ayudarse a sí mismos en ausencia del Estado, que es el que debe brindarles asistencia técnica y crediticia, entonces ellos se ayudan a sí mismos, crean esta organización y están sobreviviendo así, lo hacen bastante bien. En estos 80 y más años de existencia de cooperativas, se ha demostrado en la práctica que son las organizaciones sociales que más eficazmente combaten la pobreza y además lo hacen silenciosamente. O sea que cuando el gobierno ahora no se atreve a controlar los pases de jugadores de fútbol, ni verificar que los clubes estén pagando el IVA del 10%, mantiene una subvención tributaria del IVA del 4% a las ensambladoras de motos y mantiene el IVA agropecuario en 5%, ¿cómo es posible que estando las cooperativas de ahorro y crédito pagando todos los IVA créditos que encuentran por el camino, como en las compras, contrataciones e inversiones, cómo es posible que a ellas de golpe y porrazo se les quiera cobrar nada menos que el 10%, sabiendo que es gente menuda, gente pequeña? Imagínate, Guillermo Domanisky, que el promedio de los ahorros ahí oscila entre 3 y 5 millones de guaraníes, y el promedio de los créditos también.
En otras palabras, no hay justicia tributaria en esto de la administración del IVA. Y si el Ministerio de Hacienda no tiene suficientes recursos, como no los tiene, pero hay que ver cuáles son las causas de que no tenga suficientes recursos. En primer lugar, porque la evasión tributaria sigue siendo gigantesca. En segundo lugar, porque hay impuestos como el impuesto selectivo al consumo sobre productos adictivos como tabaco y bebidas alcohólicas, que están siendo subvencionados por la política tributaria en perjuicio de la salud de sus consumidores. Pero también el Ministerio de Hacienda no tiene recursos suficientes porque la corrupción y la impunidad impera en el sector público y porque además hay autoasignaciones de remuneraciones siderales en los altos cargos públicos. Así que, si esas son las razones por las cuales el Ministerio de Hacienda no tiene suficientes recursos, y hay que ir a las causas principales, combatir la evasión, aumentar el impuesto selectivo al consumo de productos aditivos que perjudican la salud y generalizar el IVA. A ley pareja, nadie se queja, Guillermo. Estamos en presencia de una injusticia tributaria extraordinaria sin que nadie se plantea ni siquiera la pregunta de si eso que se está haciendo es correcto o no. A mi criterio, eso es altamente injusto lo que está ocurriendo con la política tributaria actualmente. Es muy difícil plantear un contrapunto a alguien con quien se está tan de acuerdo realmente, pero no quiero dejar de plantearte el argumento que escuché también y con el que discutí con varias personas que te dicen, pero igual estas cooperativas están generando un interés sobre esos préstamos no son gratuitos gratuitos en el sentido del costo del dinero para el socio. ¿Por qué no pagarían o no se tributaría un IVA sobre el impuesto que están generando? ¿Qué le decís a ese argumento, Ricardo, finalmente? Y sí, que vamos a tener en cuenta las proporcionalidades y las dimensiones y las magnitudes. Es mucho más importante verificar por qué los futbolistas y los clubes de fútbol no están pagando el IVA del 10%, por qué se mantiene la subvención tributaria a las ensambladoras de moto, por qué se mantiene el IVA agropecuario en un 5%, por qué nos aumentan las tasas de impuestos del impuesto selectivo al consumo en tabaco y bebidas alcohólicas. ¿Por qué hablar justamente de la gente pequeña y menuda? Es porque la gente no sabe defenderse.